Em, entonces, mm, perdón, entonces, vamos, no quiero tampoco eh, caricaturizar el libro en este punto, o los primeros apartados del libro en este punto. No obstante, sí me parece que está. Y sobre todo, creo que es algo que se respira en el primer capítulo, en una de sus partes finales. No sé si en otro momento podré leer ese fragmento porque ahora creo que me va a resultar difícil encontrarlo, pero, pero creo que del primer capítulo vinculado a la biología se puede desprender un cierto, primero una parte, digamos, una articulación bastante clara de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, aunque estén mucho más centradas en la descripción de las mujeres, pero una diferenciación, como digo, entre hombres y mujeres donde a nivel biológico parece que los hombres salimos ganando. Y hay una parte del agravio de lo que sería ser mujer, como por ejemplo en las líneas en las que habla de la peligrosidad que tiene el embarazo, en las líneas en las que habla de los dolores y padecimientos que pasa una mujer por tener la menstruación, en las líneas también, y esto es muy curioso, en las líneas en las que habla de cuánto más sometida está a la especie la mujer que el hombre, y esto, claro, también hay algunas enunciaciones que mmm, con mucha frecuencia eh, levantan, digamos, el vuelo por encima de la biología o mezclan lo que se dice sobre la biología con valoraciones vinculadas al punto de vista existencialista que ya están muy orientadas moral y políticamente y filosóficamente y que algunas de ellas creo que son difíciles de sustentar. En este caso, el razonamiento por el cual Simone de Beauvoir dice que el hombre conserva más su individualidad, por ejemplo, por no estar por no tener que parir. Claro, esto puede parecer digamos, un lugar muy evidente cuando pensamos que pues, una mujer tiene que interrumpir, si hablamos de ese embarazo y si hablamos en condiciones naturales habituales, pues un hombre puede fecundar y no tener que estar con un niño encima, vamos a decirlo así. Pero el lugar al que lleva esa reflexión, es decir, el tipo de argumento que se está construyendo con esto es curiosamente, y aquí es donde más me interesa escarbar en los supuestos existenciales, curiosamente en un lugar donde está todo el rato aparentemente eh, vamos, bajo mi punto de vista, dado por supuesto que es mucho mejor tener es mucho mejor la individualidad. Es decir, que claramente el hombre sale privilegiado de su relación con la naturaleza porque conserva más su individualidad y parece ser que la mujer, bajo el punto de vista de Beauvoir, está inmersa en algo, en un proceso además que tal como lo describe, hablando precisamente en términos de alienación, diciendo que poco menos que tiene un ser dentro de él como si fuera un extraño, como si la naturaleza se introdujese en su cuerpo y estuviese violentando su individualidad al haber generado un mecanismo por el cual tiene que anidar una vida, tiene que contener una vida como algo, como digo, absolutamente ajeno, humillante y sometido con respecto a la especie que le hace perder su proyecto, su capacidad para hacer elecciones, valga la redundancia, libres como algo que es un impedimento, que es una carga, y que la somete en la medida en que la hace, según su punto de vista, menos autónoma, menos individual y por tanto menos libre, estando ahí los pilares de la libertad y de la individualidad en el existencialismo, al menos en el que muestra aquí Beauvoir, y bueno, también está en el que muestran otros autores, digamos, de manera galopante. Eh, Esto, al menos para mí, si giramos, no, bueno, si profundizamos más en este tipo de argumentos, esto para mí también es algo muy a discutir y me imagino que ya habrá sido discutido por muchas personas, aunque no me haya topado con estas lecturas todavía. Por cierto, que si alguien quiere recomendar algunas lecturas con los temas que estoy hablando, pues las acepto alegremente en la medida que tenga tiempo para poder profundizar en ellas. Pero, pero claro, aquí hay desde un punto de vista incluso de la reflexión política. No he terminado todavía con el libro del... Perdón, no he terminado. Apenas he empezado el capítulo que tiene que ver con el marxismo. Intuyo, por lo poco que he leído, que aunque que va a haber críticas al marxismo, a pesar de que haya también una cierta afinidad con él. Probablemente una afinidad mayor de la que haya con la lectura biológica, con la propia biología como disciplina y con la psicología como disciplina.
aunque también esto me parece otra parte criticable, pero que no voy a desarrollar ahora, la psicología queda reducida a psicoanálisis. El análisis de la psicología en el libro de Beauvoir está reducido al psicoanálisis y no se habla de otros autores que a los años 50 ya eran muy importantes. Hablo del conductismo, por ejemplo, hablo de Wundt, etc. Pero bueno, a dónde ibas a que probablemente su consideración sea mejor para con el marxismo de la que es con la biología y con la psicología / psicoanálisis. Aunque sea mejor, me imagino que hará críticas al marxismo, pero igualmente me parece algo sobre lo cual pensar. Vamos, la interacción entre existencialismo y marxismo me parece algo sobre lo cual pensar. Entendiendo que el marxismo, desde luego, como yo lo entiendo en este caso también, entra dentro de esta fenomenología que he descrito, aunque se la podría denominar, entiendo que esto pueda sonar muy ortopédico a muchas personas, como una fenomenología materialista. Igual que en líneas generales se podría denominar fenomenología idealista algunos de los autores que he mencionado. Digamos porque la línea, como he mencionado antes, no tiene que ver únicamente con ser idealista o materialista, sino con el lugar que ocupa el discurso de las condiciones de posibilidad de la experiencia, término de lo incondicionado y otros términos más que no he mencionado todavía, aunque ya entran un poco en juego si queremos analizar lo que Simone de Beauvoir dice, como sería en este caso el concepto de voluntad libre, que en fin, se puede retrotraer hasta San Agustín por lo menos, si no antes, dependiendo de qué partes de la lectura de Aristóteles cojamos, y que se encuentra de manera manifiesta en Kant y que se encuentra de manera manifiesta en Hegel, es decir, filosofía del derecho, yo no recuerdo el nombre, filosofía del derecho. Bueno, sí, ¿no? Bueno, en fin, y en la obra de Schopenhauer y en muchos otros. Menciono la cuestión de la voluntad libre porque precisamente es de libertad de lo que está hablando todo el rato Simone de Beauvoir. Y yo asumo, esta es mi postura, que en el uso de la libertad, de la palabra libertad, que se hace en el existencialismo, hay una continuidad con el discurso de la voluntad libre que se encuentra en Kant y que en líneas generales forma parte también de cierto discurso como el de San Agustín, de corte cristiano, filocristiano, como se le quiera llamar. Retomando lo que decía hace un momento con respecto al marxismo, me parece que a la hora de hacer una reflexión filosófico-política sobre la relación entre existencialismo y marxismo sería interesante ver cuánto hay de, vamos a decirlo así, de mística filoliberal dentro del existencialismo, en la medida en que libertad e individualidad están muy subrayadas. Y esto intento que no sea tampoco una especie de demonización del propio liberalismo con respecto a... No tengo mayor problema, vamos, mi intención no es de demonizar en este caso, por ejemplo, el liberalismo, ni demonizar especialmente al marxismo, al margen de que pueda hacer críticas a uno y otro. Pero sí que creo que dar por sentada la visión de la mujer que se desprende de esta filosofía existencialista, sobre todo en cuanto se hace en términos de obstáculos con respecto a la libertad, de dependencia, de opresión, de alienación, y de, digamos, eso, entendiendo incluso cuestiones biológicas en términos de una tensión entre la individualidad y la especie, que bajo mi punto de vista son más de corte político que biológico, es decir, introduciendo valoraciones morales y políticas muy fuertes con respecto al rol que juega la naturaleza o la naturaleza descrita por la biología que describe Simone de Beauvoir en este caso. Bajo mi punto de vista, toda esta amalgama es muy problemática. Y también, bajo mi punto de vista, aunque he quedado gratamente sorprendido de cómo ha introducido la biología en su obra Simone de Beauvoir, creo que lo hace de una manera, vamos a decirlo así, peyorativa con la disciplina, o entendiendo o entendiendo yo que aunque sea interesado por la disciplina, su visión ya es negativa y que toda parte positiva que pueda formar parte de la mujer la entiende precisamente en un escape o un desligarse de esa naturaleza entendida como negativa, como mala o como negativa con respecto a la mujer, o como un lugar de desigualdad y de discriminación que se vuelva un argumento a favor
de las propias mujeres por el privilegio que los hombres tendríamos por tener una naturaleza mucho más individual y más libre. Pero esa afirmación no está nada clara. ¿De qué consta esa individualidad y esa libertad? Y no, incluso aunque se pudiesen aceptar como manifiestas, que creo que no hay que hacerlo, porque, como digo, individualidad y libertad en el discurso de Simone de Beauvoir están introducidas digamos, por mandato existencial, por mandato filosófico existencial. Claro, para mí esos dos términos, introducirlos en las operaciones de la naturaleza y hacer valoraciones de la propia naturaleza en líneas generales y del hombre y de la mujer, tirando de estos términos, no es tanto una valoración sobre la propia naturaleza, sino una valoración claramente inserta dentro de este prisma existencial que, bajo mi punto de vista, tiene esta rúbrica moral y esta rúbrica filocristiana en el uso de sus términos y en la significación moral que tiene cada uno de ellos. Voy a interrumpir aquí la reflexión. Probablemente la continuaré en otro momento. Bueno, quién sabe. Pero como ahora mismo no tengo más tiempo a seguir, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por la atención y veremos si vuelvo sobre el tema. Un saludo.